Vamos a hablar ahora de la semiología del nervio vestíbulo coclear o del nervio octavo. Este par craneal octavo tiene dos componentes, el vestibular y el coclear. El vestibular relacionado con el equilibrio y el coclear relacionado con la capacidad de audición. Tenemos que entender que cuando hablamos del componente coclear, es decir, del componente relacionado con la audición, tenemos que ver que hay dos funciones básicas. El acoplamiento de impedancias a través de la capacidad que tiene la cadena de huesecillos, y la otra función es la transducción, es decir, la capacidad de transformar la energía mecánica del movimiento vibratorio molecular del sonido en energía neural, que son potenciales de membrana. Cuando se altera el acoplamiento de impedancias, el paciente va a tener una hipoacusia conductiva. Cuando se altera la transducción, el paciente va a tener una hipoacusia de tipo sensorio neural. Cuando nosotros hablamos de la pérdida de audición, tenemos que utilizar algunos términos. Nos referimos a hipoacusia a la disminución de la agudeza auditiva. Sordera es la pérdida total de audición, y esta sordera y esta hipoacusia pueden ser conductivas, sensorio-neurales o de origen central. Para poder establecer fundamentalmente la diferencia entre una hipoacusia conductiva y una sensorio-neural, vamos a echar mano de dos pruebas fundamentales. La prueba de Weber es la primera, o denominada de lateralización, en la que colocamos un diapasón vibrando en la región frontal del paciente. Antes de hacer esto, le preguntamos con qué oído, por supuesto, es que escucha menos. Vamos a imaginar que el paciente escucha menos con el oído izquierdo. Si el paciente dice tener disminución de la agudeza auditiva en el oído izquierdo, le ponemos el diapasón y él dice que escucha mejor el sonido que le estamos poniendo en la frente con el oído enfermo, en este caso el izquierdo, podemos decir que el paciente tiene una hipoacusia conductiva. En cambio, si el paciente señala que escucha mejor con el oído sano, en el ejemplo, el lado derecho, podemos decir que el paciente tiene una hipoacusia sensorio-neural. Básicamente lo que hace esta prueba es reemplazar la función de los huesos del oído y hace que el sonido atraviese por los huesos del cráneo directamente hacia el nervio. De tal manera que, reitero, si el paciente dice oír mejor con el oído enfermo, es una hipoacusia conductiva, y si escucha mejor con el oído sano, hablamos de una hipoacusia sensorio-neural. La prueba de Zine, o comparación de la conducción aérea y de la conducción ósea, es una prueba en la que utilizamos el diapasón y comparamos la capacidad que tiene el paciente de oír, primero, al colocar la base del diapasón en la apófisis mastoides y luego al colocar el diapasón en frente del conducto auditivo externo. La prueba es negativa cuando el paciente refiere escuchar mejor por fuera del conducto auditivo externo. Estamos hablando entonces de una hipoacusia sensorio-neural. Y es positiva cuando escucha mejor en la apófisis mastoides, lo que nos habla de hipoacusia de conducción. Nuevamente el principio es el mismo. Si colocamos el diapasón en el hueso, se reemplaza la función de los huesecillos del oído. Otra forma de evaluar la capacidad auditiva es a través de la audiometría. Es un estudio que nos va a permitir medir específicamente respuestas que el paciente tiene ante estímulos de sonido. Por supuesto que eso lo van a analizar con mayor detalle en la materia de otorrinolaringología. Hablamos de una hipoacusia conductiva cuando existe un déficit del mecanismo que transforma y conduce los sonidos hasta la cóclea. Esto puede estar ocasionado por problemas en el oído externo, en la membrana timpánica o en el oído medio.
Hablamos de una hipoacusia sensorio-neural fundamentalmente en trastornos congénitos. También puede ser infeccioso, inducida por el ruido, por ejemplo, el trauma acústico. Aquí tenemos un ejemplo de momentos en que estudiantes de medicina de nuestra universidad están haciendo detonar petardos y obviamente están siendo agredidos. En estos momentos, estos sonidos podían o pueden lastimar o generar una hipoacusia sensorio-neural. Es una frecuente causa, que es el trauma acústico. También puede condicionarse esta patología iatrogénicamente, es decir, utilizando medicamentos ototóxicos como los aminoglucósidos, ejemplo, la gentamicina. La enfermedad de Meniere puede ser por una patología vascular neoplásica o por una presbiacusia que es más frecuente en las personas de la tercera edad. La hipoacusia central generalmente se da cuando hay lesiones en el núcleo de las fibras nerviosas cocleares. Puede ser por placas desmielinizantes en una esclerosis múltiple o en un infarto y menos frecuentemente en un tumor. Y más raramente por lesiones bilaterales de las áreas auditivas primarias en los lóbulos temporales. Cuando nosotros vamos a evaluar el componente vestibular del octavo par craneal, octavo nervio craneal, tenemos que entender que el componente vestibular orienta la cabeza y el cuerpo en el espacio, contribuye a la percepción de la aceleración lineal y angular, permite la coordinación de los ojos y la cabeza para mantener la estática de la imagen visual durante el movimiento y por supuesto que participe en la regulación del tono muscular. En otras palabras, nos permite tener equilibrio, tener claramente noción de la orientación de la cabeza, de nuestro cuerpo, y eso es muy importante para nuestro movimiento. Por supuesto que semiológicamente su alteración va a ser el vértigo. El vértigo es la ilusión de movimiento del paciente o del medio. Puede haber una sensación giratoria, y hablamos de vértigo subjetivo cuando el paciente dice que los objetos del ambiente giran a su alrededor, y un vértigo objetivo cuando la cabeza y el cuerpo dan vueltas. El paciente va a tener una sensación de desplazamiento como el balanceo de un barco, sensación de hundimiento, de elevación o inclinación del piso o incluso de la pared, o de estar inclinado, ser empujado hacia el suelo o hacia un lado cuando camina, cuando en realidad esto no sucede, es un sentimiento subjetivo. Cuando nosotros hacemos el examen vestibular, podemos hacerlo con una maniobra de movimiento de la cabeza, en que la que pedimos al paciente que ponga la cabeza hacia el lado izquierdo o derecho, y el paciente ya puede tener mareo, es una maniobra muy sencilla. Eso es algo que el paciente hace de forma activa. La otra es la maniobra de empuje la cabeza, donde empujamos la cabeza del paciente hacia un lado o hacia el otro, o la maniobra de Nigel Baraini o la maniobra de Dix-Hellpike, en donde el paciente tiene que estar en decúbito dorsal con la cabeza colgando, lateralizada. Le pedimos que mire un punto específico, luego mire otro punto específico lejano, le hacemos que se ponga en decúbito lateral y luego rápidamente hacemos que el paciente se siente. Y ahí en ese momento preguntamos si tiene vértigo y observamos si presenta nistagmo. Por supuesto que vamos a encontrar un paciente que al tener un síndrome vestibular va a tener una importante sensación de mareo. Otra prueba, que es la que usa la silla giratoria de Baraini, es donde el paciente se siente en esta silla y le hacemos girar y lo detenemos de forma súbita, rápida. Tiene que girar al menos 20 a 30 segundos y por supuesto esto va a exacerbar la posibilidad de tener mareo. Esto es poco frecuente actualmente. Hay otra prueba que es la prueba calórica bitérmica, donde se irriga 30 segundos con un agua fría, entre comillas, a 30 grados centígrados y a los 5 minutos después le damos otra agua a 44 grados. La cabeza del paciente debe levantarse 30 grados del plano horizontal. Algo importante que tenemos que entender es que el agua fría induce una desviación tónica y ligera de los ojos hacia el lado que estamos irrigando. Si ponemos, como en el ejemplo, el agua en el lado derecho, los ojos van a ir hacia el lado derecho. Y luego tiene un periodo de una latencia de 20 segundos, aparece un nistagmo,
que está dirigido hacia el lado irrigado, que dura entre 90 y 120 segundos. Si es que el paciente, después de hacer esta prueba calórica, tiene una ausencia de respuesta, hablamos de una neuronitis vestibular. Y si la respuesta es exagerada, hablamos de una irritabilidad vestibular. Algo importante que tenemos que distinguir cuando encontramos a un paciente con vértigo es el nistagmo. El nistagmo es el movimiento anormal lateral o superior o vertical de los ojos, de las pupilas de los ojos, y tenemos que diferenciar entre un nistagmo periférico y central. Un nistagmo periférico sí tiene latencia, el central no. El nistagmo periférico se fatiga, sí, el central no. El nistagmo periférico tiene adaptabilidad, pero el central no. La dirección en el periférico de este nistagmo es fija, aunque puede ser mixto, rotacional, con un pequeño componente horizontal. Sin embargo, en el central es muy variable. La supresión con la fijación visual, es decir, pidiendo al paciente que mire un punto fijo, existe supresión en el periférico, más no en el central. La severidad es muy severo en el periférico, con un vértigo muy marcado, un nistagmo intenso, incluso náuseas, y en el central más bien es un vértigo leve y un leve nistagmo y náuseas. La reproductibilidad es levemente consistente en el periférico y en el central es muy consistente, y la desviación de la mirada en dirección del nistagmo en la fase lenta o ocasional en la dirección de la fase rápida. El vértigo periférico es un vértigo que es muy aparatoso y es el más frecuente. Podemos tener varias etiologías: el vértigo posicional paroxístico benigno, una otitis media, laberintitis, una enfermedad de Meniere, tóxicos, como hemos dicho, los aminoglucósidos, traumatismos en el laberinto, un traumatismo laberíntico, una neuronitis vestibular o el síndrome de Ramsay-Hunt del herpes zóster ótico. Un vértigo central es aquel que se debe a un accidente vasculoencefálico, una migraña, a crisis epilépticas, a esclerosis múltiple y a trastornos de la unión cráneo-cervical. También pueden haber tumores, como un neuroma del acústico, un tumor del glomo yugular, un meningioma del ángulo pontocerebeloso o tumores del tronco cerebral. Entonces, hasta aquí hemos llegado hablando de la semiología del octavo nervio craneal. Si hay algo que no se entendió, pueden volver a leerlo, volver a mirarlo y de esa manera tener un mejor aprovechamiento.